No todos los peligros vienen en forma de violencia, gritos o amenazas evidentes. Algunos se esconden en miradas tranquilas, palabras dulces y máscaras perfectas. Carl Jung, uno de los grandes pilares de la psicología moderna, nos advirtió sobre una señal que cuando aparece en una persona puede ser más destructiva que cualquier otra. Y no es la ira, ni siquiera la mentira. Es algo mucho más sutil. Jung decía que el mayor peligro reside en quienes se niegan a confrontar su propia sombra. Aquellos que proyectan todo lo que odian de sí mismos en los demás y ni siquiera lo saben. Personas que creen ser justas, pero en el fondo están dominadas por resentimientos profundos. Personas que te culpan por lo que ellas mismas no se atreven a ver en su interior. Y lo más alarmante es que muchas veces se presentan como salvadores, como amigos, como compañeros de lucha. Pero dentro hay una guerra no resuelta, una oscuridad reprimida que, en cualquier momento, puede explotar hacia ti. Jung lo dejó claro. Aquellos que no enfrentan su sombra la esparcen por el mundo. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar absorbiendo sus emociones, sus heridas, su veneno emocional, creyendo que es culpa tuya. Por eso, hoy te invito a mirar con atención no solo al mundo, sino también a ti mismo. ¿Has sentido esa energía cerca de ti últimamente? Porque esa energía no siempre se muestra con gritos ni con agresividad evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de palabras que suenan correctas, de una aparente preocupación por ti. Jung decía que los seres humanos no nacen con maldad. Pero cuando reprimimos nuestro dolor, nuestra vergüenza o nuestra culpa, esa energía reprimida empieza a buscar una salida. Y lo hace de la peor forma, lastimando a otros sin que seamos conscientes de ello. La persona que no ha sanado, la que evita mirarse a sí misma, es la que más necesita que el mundo se ajuste a sus heridas. Y cuando tú no te ajustas a esa herida, te conviertes en su enemigo. Estas personas proyectan, te acusan de ser egoísta, cuando en realidad son ellas quienes no saben amar sin controlar. Te culpan por su tristeza, cuando no han aprendido a hacerse cargo de su propio vacío. Te hacen sentir que tú eres el problema, cuando en realidad estás siendo el espejo de algo que no quieren enfrentar. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra. Y nos advirtió que esta es una de las fuerzas más destructivas del inconsciente humano. Todo lo que nos molesta de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero si no lo entendemos, si no lo vemos, entonces vivimos una vida dominada por el resentimiento, el juicio, el miedo. Y esto no es solo una reflexión filosófica. Esto afecta tus relaciones, tus decisiones, tu bienestar emocional. Por eso, el primer paso es reconocer. ¿Estoy rodeado de personas que viven desde su sombra? ¿O soy yo quien no ha querido mirar la suya? Porque en este juego de proyecciones, todos jugamos un rol. A veces somos víctimas, a veces victimarios, pero siempre tenemos una elección: mirar hacia adentro o seguir culpando al mundo. Y es en esa elección donde empieza tu verdadera libertad. Jung creía que nunca serás verdaderamente libre hasta que no hagas consciente lo inconsciente, hasta que no abraces tu sombra y también la de aquellos que te rodean. Porque cuando aprendes a identificar esa señal peligrosa, cuando entiendes que la violencia más profunda puede vestirse de aparente calma, cuando reconoces que no es tu deber sanar a quien no quiere ser sanado, entonces, por fin, puedes elegir, alejarte, poner límites y reconstruir tu vida desde tu propia luz. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz, porque no viniste al mundo para ser un basurero emocional de nadie. Viniste para crecer, para sanar, para despertar. Y ese camino empieza con conciencia. Y tal vez te preguntes, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo saber si estoy rodeado de esa energía? Observa las pequeñas señales. Esa persona que siempre está en conflicto, pero jamás se hace responsable. Que te critica, pero no acepta una sola crítica.
que te dice cómo debería ser, pero no se cuestiona a sí misma. Esa es la manifestación de la sombra proyectada. Y Jung fue claro en esto: la sombra no desaparece ignorándola. De hecho, cuanto más la niegas, más poder toma. Él decía que una persona no se vuelve completa cuando se vuelve buena según la sociedad, sino cuando integra su oscuridad con su luz. No puedes ser verdaderamente libre si huyes de tus partes rotas. No puedes tener relaciones sanas si sigues culpando al mundo por lo que tú mismo no has querido ver. Jung propuso que el trabajo espiritual más profundo no es rezar más, ni leer más libros, ni buscar el éxito. Es mirar dentro de ti mismo con honestidad brutal. Y eso duele. Duele ver que tú también has herido a otros, que tú también has manipulado, mentido, juzgado. Pero ese dolor es necesario. Es como el fuego que limpia, no para destruirte, sino para hacerte nuevo. Y es solo cuando cruzas por ese fuego que puedes ver a los demás con compasión, cuando ya no necesitas salvar a nadie, ni permitir que te destruyan, porque has reconocido algo que cambia todo. No soy mis heridas, pero tampoco soy mi máscara. Soy el que observa, soy el que elige, y desde esa conciencia puedo elegir a quién dejo entrar. Puedo amar sin perderme, puedo alejarme sin odiar, puedo protegerme sin tener que atacar. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder, cuando ya no necesitas que el otro cambie, para tu estar en paz. Entonces entiendes el propósito real de tu sombra. No vino a destruirte, vino a mostrarte lo que necesitas sanar. Y cuando abrazas esa verdad, te conviertes en alguien que el mundo no puede manipular, alguien que ve más allá de las apariencias. Porque la señal más peligrosa en una persona es la ausencia de autoconciencia. Y tú, al escuchar esto, al observar, al despertar, estás eligiendo algo distinto. Estás eligiendo la libertad interior. La mayoría de las personas viven sin saberlo en una danza silenciosa entre lo que muestran y lo que esconden. Carl Jung descubrió que lo que más evitamos ver en nosotros mismos se convierte en el monstruo que tratamos de encontrar afuera. ¿Has notado cómo alguien que no puede controlar su propio mundo interior intenta controlar el tuyo? ¿O cómo alguien que no acepta su vulnerabilidad ataca la tuya? Estas no son coincidencias. Son patrones que nacen de la sombra. Y la sombra no es mala. La sombra, decía Jung, es todo lo que negamos ser, pero que de alguna forma aún somos. Es el orgullo que escondemos bajo humildad falsa. Es la envidia disfrazada de buenos consejos. Es la necesidad de validación disfrazada de independencia. Y todo eso vive en nosotros, pero también vive en quienes nos rodean. Lo peligroso no es tener sombra. Lo verdaderamente destructivo es negarla. Jung advirtió que cuando no hacemos consciente nuestra oscuridad, vivimos gobernados por ella y lo llamamos destino. Esa es la trampa de muchas relaciones, muchas decisiones, muchos caminos elegidos desde el miedo. Personas que se aferran al control porque en el fondo se sienten impotentes. Personas que se muestran seguras, pero que por dentro están rotas y temen ser descubiertas. Personas que hieren con palabras suaves, porque saben que una palabra bien dicha puede cortar más que cualquier grito. Jung enseñó que la sombra más peligrosa es la que se disfraza de virtud, el que te dice que lo hace por tu bien, pero te quiere manipular, el que se muestra como salvador, pero en realidad necesita sentirse superior. Y tú puedes pasar años sin notarlo, porque el problema no es solo la otra persona. El verdadero problema es que si tú no conoces tu sombra, ella buscará su reflejo en otros. ¿Y qué pasa entonces? Que te atraen personas que vibran en la misma herida. Si niegas tu abandono, atraerás a quienes te abandonen. Si niegas tu necesidad de amor, buscarás a quienes te lo den a medias. Si niegas tu miedo, terminarás cediendo tu poder a quien lo use contra ti. Y aquí Jung fue firme. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad.
Porque la sanación no comienza con una afirmación positiva, sino con una confrontación brutal contigo mismo. ¿A quién has querido salvar para no enfrentarte a ti? ¿Qué tipo de dolor ajeno toleras? Porque te recuerda al tuyo. ¿A quién culpas para no aceptar que tú también eres parte del patrón? El despertar comienza cuando te haces estas preguntas sin buscar una respuesta bonita. Porque a veces la respuesta duele. A veces rompe lo que creías sobre ti. Pero es ahí, en ese punto exacto donde muere tu falsa identidad, donde empieza la verdadera transformación. Jung no buscaba que fuéramos santos, ni perfectos. Quería que fuéramos completos, que aceptáramos que dentro de nosotros vive tanto el sabio como el tirano, tanto la herida como el sanador, y que solo cuando lo reconoces a ambos, puedes decidir desde tu parte más elevada. Pero si no lo haces, entonces vivirás atrapado, reaccionando, defendiéndote, apegándote a personas que reflejan lo que no has querido mirar. Y eso, precisamente, es lo que hace a una persona verdaderamente peligrosa. No su maldad, sino su inconsciencia. Jung escribió que la tarea de cada ser humano es hacer su inconsciente consciente. De lo contrario, se convierte en su destino. Y tú no estás aquí para repetir el destino de quienes vinieron antes. Estás aquí para interrumpir el ciclo, para romper la cadena, para sanar lo que nadie se atrevió a sanar. Pero no puedes hacerlo si no entiendes el verdadero rostro del enemigo. Y no es él, no es ella, es la sombra que no se quiere ver. Y es momento de abrir los ojos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Rama, suscríbete ahora mismo si quieres seguir creciendo con las ideas de Jung, la sombra, el inconsciente y el despertar interior. Botón de repetición, comparte este video con alguien que necesita ver más allá de lo que otros muestran. Bocadillo de diálogo y dime en los comentarios. ¿Has identificado esta señal en alguien cercano o en ti mismo? No todos los peligros vienen en forma de violencia, gritos o amenazas evidentes. Algunos se esconden en miradas tranquilas, palabras dulces y máscaras perfectas. Carl Jung, uno de los grandes pilares de la psicología moderna, nos advirtió sobre una señal que cuando aparece en una persona puede ser más destructiva que cualquier otra. Y no es la ira, ni siquiera la mentira. Es algo mucho más sutil. Jung decía que el mayor peligro reside en quienes se niegan a confrontar su propia sombra. Aquellos que proyectan todo lo que odian de sí mismos en los demás y ni siquiera lo saben. Personas que creen ser justas, pero en el fondo están dominadas por resentimientos profundos. Personas que te culpan por lo que ellas mismas no se atreven a ver en su interior. Y lo más alarmante es que muchas veces se presentan como salvadores, como amigos, como compañeros de lucha. Pero dentro hay una guerra no resuelta, una oscuridad reprimida que, en cualquier momento, puede explotar hacia ti. Jung lo dejó claro. Aquellos que no enfrentan su sombra la esparcen por el mundo. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar absorbiendo sus emociones, sus heridas, su veneno emocional, creyendo que es culpa tuya. Por eso, hoy te invito a mirar con atención no solo al mundo, sino también a ti mismo. ¿Has sentido esa energía cerca de ti últimamente? Porque esa energía no siempre se muestra con gritos ni con agresividad evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de palabras que suenan correctas, de una aparente preocupación por ti. Jung decía que los seres humanos no nacen con maldad. Pero cuando reprimimos nuestro dolor, nuestra vergüenza o nuestra culpa, esa energía reprimida empieza a buscar una salida. Y lo hace de la peor forma, lastimando a otros sin que seamos conscientes de ello. La persona que no ha sanado, la que evita mirarse a sí misma, es la que más necesita que el mundo se ajuste a sus heridas. Y cuando tú no te ajustas a esa herida, te conviertes en su enemigo. Estas personas proyectan. Te acusan de ser egoísta, cuando en realidad son ellas quienes no saben amar sin controlar. Te culpan por su tristeza,
cuando no han aprendido a hacerse cargo de su propio vacío. Te hacen sentir que tú eres el problema, cuando en realidad estás siendo el espejo de algo que no quieren enfrentar. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra, y nos advirtió que esta es una de las fuerzas más destructivas del inconsciente humano. Todo lo que nos molesta de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero si no lo entendemos, si no lo vemos, entonces vivimos una vida dominada por el resentimiento, el juicio, el miedo. Y esto no es solo una reflexión filosófica. Esto afecta tus relaciones, tus decisiones, tu bienestar emocional. Por eso, el primer paso es reconocer: ¿estoy rodeado de personas que viven desde su sombra? ¿O soy yo quien no ha querido mirar la suya? Porque en este juego de proyecciones, todos jugamos un rol. A veces somos víctimas, a veces victimarios, pero siempre tenemos una elección: mirar hacia adentro o seguir culpando al mundo. Y es en esa elección donde empieza tu verdadera libertad. Jung creía que nunca serás verdaderamente libre hasta que no hagas consciente lo inconsciente, hasta que no abraces tu sombra y también la de aquellos que te rodean. Porque cuando aprendes a identificar esa señal peligrosa, cuando entiendes que la violencia más profunda puede vestirse de aparente calma, cuando reconoces que no es tu deber sanar a quien no quiere ser sanado, entonces, por fin, puedes elegir, alejarte, poner límites y reconstruir tu vida desde tu propia luz. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz, porque no viniste al mundo para ser un basurero emocional de nadie. Viniste para crecer, para sanar, para despertar. Y ese camino empieza con conciencia. Y tal vez te preguntes, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo saber si estoy rodeado de esa energía? Observa las pequeñas señales. Esa persona que siempre está en conflicto, pero jamás se hace responsable. Que te critica, pero no acepta una sola crítica. Que te dice cómo debería ser, pero no se cuestiona a sí misma. Esa es la manifestación de la sombra proyectada. Y Jung fue claro en esto: la sombra no desaparece ignorándola. De hecho, cuanto más la niegas, más poder toma. Él decía que una persona no se vuelve completa cuando se vuelve buena según la sociedad, sino cuando integra su oscuridad con su luz. No puedes ser verdaderamente libre si huyes de tus partes rotas. No puedes tener relaciones sanas si sigues culpando al mundo por lo que tú mismo no has querido ver. Jung propuso que el trabajo espiritual más profundo no es rezar más, ni leer más libros, ni buscar el éxito. Es mirar dentro de ti mismo con honestidad brutal. Y eso duele. Duele ver que tú también has herido a otros, que tú también has manipulado, mentido, juzgado. Pero ese dolor es necesario. Es como el fuego que limpia, no para destruirte, sino para hacerte nuevo. Y es solo cuando cruzas por ese fuego que puedes ver a los demás con compasión. Cuando ya no necesitas salvar a nadie, ni permitir que te destruyan, porque has reconocido algo que cambia todo. No soy mis heridas, pero tampoco soy mi máscara. Soy el que observa, soy el que elige, y desde esa conciencia puedo elegir a quién dejo entrar. Puedo amar sin perderme, puedo alejarme sin odiar, puedo protegerme sin tener que atacar. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder, cuando ya no necesitas que el otro cambie, para tu estar en paz. Entonces entiendes el propósito real de tu sombra. No vino a destruirte, vino a mostrarte lo que necesitas sanar. Y cuando abrazas esa verdad, te conviertes en alguien que el mundo no puede manipular, alguien que ve más allá de las apariencias. Porque la señal más peligrosa en una persona es la ausencia de autoconciencia. Y tú, al escuchar esto, al observar, al despertar, estás eligiendo algo distinto. Estás eligiendo la libertad interior. La mayoría de las personas viven sin saberlo en una danza silenciosa entre lo que muestran y lo que esconden.
Carl Jung descubrió que lo que más evitamos ver en nosotros mismos se convierte en el monstruo que tratamos de encontrar afuera. ¿Has notado cómo alguien que no puede controlar su propio mundo interior intenta controlar el tuyo? ¿O cómo alguien que no acepta su vulnerabilidad ataca la tuya? Estas no son coincidencias. Son patrones que nacen de la sombra. Y la sombra no es mala. La sombra, decía Jung, es todo lo que negamos ser, pero que de alguna forma aún somos. Es el orgullo que escondemos bajo humildad falsa. Es la envidia disfrazada de buenos consejos. Es la necesidad de validación disfrazada de independencia. Y todo eso vive en nosotros, pero también vive en quienes nos rodean. Lo peligroso no es tener sombra. Lo verdaderamente destructivo es negarla. Jung advirtió que cuando no hacemos consciente nuestra oscuridad, vivimos gobernados por ella y lo llamamos destino. Esa es la trampa de muchas relaciones, muchas decisiones, muchos caminos elegidos desde el miedo. Personas que se aferran al control porque en el fondo se sienten impotentes. Personas que se muestran seguras, pero que por dentro están rotas y temen ser descubiertas. Personas que hieren con palabras suaves, porque saben que una palabra bien dicha puede cortar más que cualquier grito. Jung enseñó que la sombra más peligrosa es la que se disfraza de virtud, el que te dice que lo hace por tu bien, pero te quiere manipular, el que se muestra como salvador, pero en realidad necesita sentirse superior. Y tú puedes pasar años sin notarlo, porque el problema no es solo la otra persona. El verdadero problema es que si tú no conoces tu sombra, ella buscará su reflejo en otros. ¿Y qué pasa entonces? Que te atraen personas que vibran en la misma herida. Si niegas tu abandono, atraerás a quienes te abandonen. Si niegas tu necesidad de amor, buscarás a quienes te lo den a medias. Si niegas tu miedo, terminarás cediendo tu poder a quien lo use contra ti. Y aquí Jung fue firme. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sanación no comienza con una afirmación positiva, sino con una confrontación brutal contigo mismo. ¿A quién has querido salvar para no enfrentarte a ti? ¿Qué tipo de dolor ajeno toleras? Porque te recuerda al tuyo. ¿A quién culpas para no aceptar que tú también eres parte del patrón? El despertar comienza cuando te haces estas preguntas sin buscar una respuesta bonita. Porque a veces la respuesta duele. A veces rompe lo que creías sobre ti. Pero es ahí, en ese punto exacto donde muere tu falsa identidad, donde empieza la verdadera transformación. Jung no buscaba que fuéramos santos, ni perfectos. Quería que fuéramos completos. Que aceptáramos que dentro de nosotros vive tanto el sabio como el tirano, tanto la herida como el sanador, y que solo cuando lo reconoces a ambos, puedes decidir desde tu parte más elevada. Pero si no lo haces, entonces vivirás atrapado, reaccionando, defendiéndote, apegándote a personas que reflejan lo que no has querido mirar. Y eso, precisamente, es lo que hace a una persona verdaderamente peligrosa. No su maldad, sino su inconsciencia. Jung escribió que la tarea de cada ser humano es hacer su inconsciente consciente. De lo contrario, se convierte en su destino. Y tú no estás aquí para repetir el destino de quienes vinieron antes. Estás aquí para interrumpir el ciclo, para romper la cadena, para sanar lo que nadie se atrevió a sanar. Pero no puedes hacerlo si no entiendes el verdadero rostro del enemigo. Y no es él, no es ella, es la sombra que no se quiere ver. Y es momento de abrir los ojos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Rama, suscríbete ahora mismo si quieres seguir creciendo con las ideas de Jung, la sombra, el inconsciente y el despertar interior. Botón de repetición, comparte este video con alguien que necesita ver más allá de lo que otros muestran. Bocadillo de diálogo y dime en los comentarios. ¿Has identificado esta señal en alguien cercano o en ti mismo? No todos los peligros vienen en forma de violencia, gritos o amenazas evidentes.
Algunos se esconden en miradas tranquilas, palabras dulces y máscaras perfectas. Carl Jung, uno de los grandes pilares de la psicología moderna, nos advirtió sobre una señal que cuando aparece en una persona puede ser más destructiva que cualquier otra. Y no es la ira, ni siquiera la mentira. Es algo mucho más sutil. Jung decía que el mayor peligro reside en quienes se niegan a confrontar su propia sombra. Aquellos que proyectan todo lo que odian de sí mismos en los demás y ni siquiera lo saben. Personas que creen ser justas, pero en el fondo están dominadas por resentimientos profundos. Personas que te culpan por lo que ellas mismas no se atreven a ver en su interior. Y lo más alarmante es que muchas veces se presentan como salvadores, como amigos, como compañeros de lucha. Pero dentro hay una guerra no resuelta, una oscuridad reprimida que, en cualquier momento, puede explotar hacia ti. Jung lo dejó claro. Aquellos que no enfrentan su sombra la esparcen por el mundo. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar absorbiendo sus emociones, sus heridas, su veneno emocional, creyendo que es culpa tuya. Por eso, hoy te invito a mirar con atención no solo al mundo, sino también a ti mismo. ¿Has sentido esa energía cerca de ti últimamente? Porque esa energía no siempre se muestra con gritos ni con agresividad evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de palabras que suenan correctas, de una aparente preocupación por ti. Jung decía que los seres humanos no nacen con maldad. Pero cuando reprimimos nuestro dolor, nuestra vergüenza o nuestra culpa, esa energía reprimida empieza a buscar una salida. Y lo hace de la peor forma, lastimando a otros sin que seamos conscientes de ello. La persona que no ha sanado, la que evita mirarse a sí misma, es la que más necesita que el mundo se ajuste a sus heridas. Y cuando tú no te ajustas a esa herida, te conviertes en su enemigo. Estas personas proyectan, te acusan de ser egoísta, cuando en realidad son ellas quienes no saben amar sin controlar. Te culpan por su tristeza, cuando no han aprendido a hacerse cargo de su propio vacío. Te hacen sentir que tú eres el problema, cuando en realidad estás siendo el espejo de algo que no quieren enfrentar. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra. Y nos advirtió que esta es una de las fuerzas más destructivas del inconsciente humano. Todo lo que nos molesta de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero si no lo entendemos, si no lo vemos, entonces vivimos una vida dominada por el resentimiento, el juicio, el miedo. Y esto no es solo una reflexión filosófica. Esto afecta tus relaciones, tus decisiones, tu bienestar emocional. Por eso, el primer paso es reconocer: ¿estoy rodeado de personas que viven desde su sombra? ¿O soy yo quien no ha querido mirar la suya? Porque en este juego de proyecciones, todos jugamos un rol. A veces somos víctimas, a veces victimarios, pero siempre tenemos una elección: mirar hacia adentro o seguir culpando al mundo. Y es en esa elección donde empieza tu verdadera libertad. Jung creía que nunca serás verdaderamente libre hasta que no hagas consciente lo inconsciente, hasta que no abraces tu sombra y también la de aquellos que te rodean. Porque cuando aprendes a identificar esa señal peligrosa, cuando entiendes que la violencia más profunda puede vestirse de aparente calma, cuando reconoces que no es tu deber sanar a quien no quiere ser sanado, entonces, por fin, puedes elegir, alejarte, poner límites y reconstruir tu vida desde tu propia luz. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz, porque no viniste al mundo para ser un basurero emocional de nadie. Viniste para crecer, para sanar, para despertar. Y ese camino empieza con conciencia. Y tal vez te preguntes, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo saber si estoy rodeado de esa energía? Observa las pequeñas señales. Esa persona que siempre está en conflicto, pero jamás se hace responsable. Que te critica, pero no acepta una sola crítica. Que te dice cómo debería ser, pero no se cuestiona a sí misma.
Esa es la manifestación de la sombra proyectada. Y Jung fue claro en esto: la sombra no desaparece ignorándola. De hecho, cuanto más la niegas, más poder toma. Él decía que una persona no se vuelve completa cuando se vuelve buena según la sociedad, sino cuando integra su oscuridad con su luz. No puedes ser verdaderamente libre si huyes de tus partes rotas. No puedes tener relaciones sanas si sigues culpando al mundo por lo que tú mismo no has querido ver. Jung propuso que el trabajo espiritual más profundo no es rezar más, ni leer más libros, ni buscar el éxito. Es mirar dentro de ti mismo con honestidad brutal. Y eso duele. Duele ver que tú también has herido a otros, que tú también has manipulado, mentido, juzgado. Pero ese dolor es necesario. Es como el fuego que limpia, no para destruirte, sino para hacerte nuevo. Y es solo cuando cruzas por ese fuego que puedes ver a los demás con compasión. Cuando ya no necesitas salvar a nadie, ni permitir que te destruyan, porque has reconocido algo que cambia todo. No soy mis heridas, pero tampoco soy mi máscara. Soy el que observa, soy el que elige, y desde esa conciencia puedo elegir a quién dejo entrar. Puedo amar sin perderme, puedo alejarme sin odiar, puedo protegerme sin tener que atacar. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder, cuando ya no necesitas que el otro cambie. Para tu estar en paz, entonces entiendes el propósito real de tu sombra. No vino a destruirte, vino a mostrarte lo que necesitas sanar. Y cuando abrazas esa verdad, te conviertes en alguien que el mundo no puede manipular, alguien que ve más allá de las apariencias. Porque la señal más peligrosa en una persona es la ausencia de autoconciencia. Y tú, al escuchar esto, al observar, al despertar, estás eligiendo algo distinto. Estás eligiendo la libertad interior. La mayoría de las personas viven sin saberlo en una danza silenciosa entre lo que muestran y lo que esconden. Carl Jung descubrió que lo que más evitamos ver en nosotros mismos se convierte en el monstruo que tratamos de encontrar afuera. ¿Has notado cómo alguien que no puede controlar su propio mundo interior intenta controlar el tuyo? ¿O cómo alguien que no acepta su vulnerabilidad ataca la tuya? Estas no son coincidencias. Son patrones que nacen de la sombra. Y la sombra no es mala. La sombra, decía Jung, es todo lo que negamos ser, pero que de alguna forma aún somos. Es el orgullo que escondemos bajo humildad falsa. Es la envidia disfrazada de buenos consejos. Es la necesidad de validación disfrazada de independencia. Y todo eso vive en nosotros, pero también vive en quienes nos rodean. Lo peligroso no es tener sombra. Lo verdaderamente destructivo es negarla. Jung advirtió que cuando no hacemos consciente nuestra oscuridad, vivimos gobernados por ella y lo llamamos destino. Esa es la trampa de muchas relaciones, muchas decisiones, muchos caminos elegidos desde el miedo. Personas que se aferran al control porque en el fondo se sienten impotentes. Personas que se muestran seguras, pero que por dentro están rotas y temen ser descubiertas. Personas que hieren con palabras suaves, porque saben que una palabra bien dicha puede cortar más que cualquier grito. Jung enseñó que la sombra más peligrosa es la que se disfraza de virtud, el que te dice que lo hace por tu bien, pero te quiere manipular, el que se muestra como salvador, pero en realidad necesita sentirse superior. Y tú puedes pasar años sin notarlo, porque el problema no es solo la otra persona. El verdadero problema es que si tú no conoces tu sombra, ella buscará su reflejo en otros. ¿Y qué pasa entonces? Que te atraen personas que vibran en la misma herida. Si niegas tu abandono, atraerás a quienes te abandonen. Si niegas tu necesidad de amor, buscarás a quienes te lo den a medias. Si niegas tu miedo, terminarás cediendo tu poder a quien lo use contra ti. Y aquí Jung fue firme. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sanación no comienza con una afirmación positiva.
sino con una confrontación brutal contigo mismo. ¿A quién has querido salvar para no enfrentarte a ti? ¿Qué tipo de dolor ajeno toleras? Porque te recuerda al tuyo. ¿A quién culpas para no aceptar que tú también eres parte del patrón? El despertar comienza cuando te haces estas preguntas sin buscar una respuesta bonita. Porque a veces la respuesta duele. A veces rompe lo que creías sobre ti. Pero es ahí, en ese punto exacto donde muere tu falsa identidad, donde empieza la verdadera transformación. Jung no buscaba que fuéramos santos, ni perfectos. Quería que fuéramos completos, que aceptáramos que dentro de nosotros vive tanto el sabio como el tirano, tanto la herida como el sanador, y que solo cuando lo reconoces a ambos, puedes decidir desde tu parte más elevada. Pero si no lo haces, entonces vivirás atrapado, reaccionando, defendiéndote, apegándote a personas que reflejan lo que no has querido mirar. Y eso, precisamente, es lo que hace a una persona verdaderamente peligrosa. No su maldad, sino su inconsciencia. Jung escribió que la tarea de cada ser humano es hacer su inconsciente consciente. De lo contrario, se convierte en su destino. Y tú no estás aquí para repetir el destino de quienes vinieron antes. Estás aquí para interrumpir el ciclo, para romper la cadena, para sanar lo que nadie se atrevió a sanar. Pero no puedes hacerlo si no entiendes el verdadero rostro del enemigo. Y no es él, no es ella, es la sombra que no se quiere ver. Y es momento de abrir los ojos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Rama, suscríbete ahora mismo si quieres seguir creciendo con las ideas de Jung, la sombra, el inconsciente y el despertar interior. Botón de repetición, comparte este video con alguien que necesita ver más allá de lo que otros muestran. Bocadillo de diálogo y dime en los comentarios. ¿Has identificado esta señal en alguien cercano o en ti mismo? No todos los peligros vienen en forma de violencia, gritos o amenazas evidentes. Algunos se esconden en miradas tranquilas, palabras dulces y máscaras perfectas. Carl Jung, uno de los grandes pilares de la psicología moderna, nos advirtió sobre una señal que cuando aparece en una persona puede ser más destructiva que cualquier otra. Y no es la ira, ni siquiera la mentira. Es algo mucho más sutil. Jung decía que el mayor peligro reside en quienes se niegan a confrontar su propia sombra. Aquellos que proyectan todo lo que odian de sí mismos en los demás y ni siquiera lo saben. Personas que creen ser justas, pero en el fondo están dominadas por resentimientos profundos. Personas que te culpan por lo que ellas mismas no se atreven a ver en su interior. Y lo más alarmante es que muchas veces se presentan como salvadores, como amigos, como compañeros de lucha. Pero dentro hay una guerra no resuelta, una oscuridad reprimida que, en cualquier momento, puede explotar hacia ti. Jung lo dejó claro. Aquellos que no enfrentan su sombra, la esparcen por el mundo. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar absorbiendo sus emociones, sus heridas, su veneno emocional, creyendo que es culpa tuya. Por eso, hoy te invito a mirar con atención, no solo al mundo, sino también a ti mismo. ¿Has sentido esa energía cerca de ti últimamente? Porque esa energía no siempre se muestra con gritos ni con agresividad evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de palabras que suenan correctas, de una aparente preocupación por ti. Jung decía que los seres humanos no nacen con maldad. Pero cuando reprimimos nuestro dolor, nuestra vergüenza o nuestra culpa, esa energía reprimida empieza a buscar una salida. Y lo hace de la peor forma, lastimando a otros sin que seamos conscientes de ello. La persona que no ha sanado, la que evita mirarse a sí misma, es la que más necesita que el mundo se ajuste a sus heridas. Y cuando tú no te ajustas a esa herida, te conviertes en su enemigo. Estas personas proyectan, te acusan de ser egoísta, cuando en realidad son ellas quienes no saben amar sin controlar. Te culpan por su tristeza, cuando no han aprendido a hacerse cargo de su propio vacío.
Te hacen sentir que tú eres el problema, cuando en realidad estás siendo el espejo de algo que no quieren enfrentar. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra, y nos advirtió que esta es una de las fuerzas más destructivas del inconsciente humano. Todo lo que nos molesta de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero si no lo entendemos, si no lo vemos, entonces vivimos una vida dominada por el resentimiento, el juicio, el miedo. Y esto no es solo una reflexión filosófica. Esto afecta tus relaciones, tus decisiones, tu bienestar emocional. Por eso, el primer paso es reconocer: ¿estoy rodeado de personas que viven desde su sombra? ¿O soy yo quien no ha querido mirar la suya? Porque en este juego de proyecciones, todos jugamos un rol. A veces somos víctimas, a veces victimarios, pero siempre tenemos una elección: mirar hacia adentro o seguir culpando al mundo. Y es en esa elección donde empieza tu verdadera libertad. Jung creía que nunca serás verdaderamente libre hasta que no hagas consciente lo inconsciente, hasta que no abraces tu sombra y también la de aquellos que te rodean. Porque cuando aprendes a identificar esa señal peligrosa, cuando entiendes que la violencia más profunda puede vestirse de aparente calma, cuando reconoces que no es tu deber sanar a quien no quiere ser sanado, entonces, por fin, puedes elegir, alejarte, poner límites y reconstruir tu vida desde tu propia luz. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz, porque no viniste al mundo para ser un basurero emocional de nadie. Viniste para crecer, para sanar, para despertar. Y ese camino empieza con conciencia. Y tal vez te preguntes: ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo saber si estoy rodeado de esa energía? Observa las pequeñas señales. Esa persona que siempre está en conflicto, pero jamás se hace responsable. Que te critica, pero no acepta una sola crítica. Que te dice cómo debería ser, pero no se cuestiona a sí misma. Esa es la manifestación de la sombra proyectada. Y Jung fue claro en esto: la sombra no desaparece ignorándola. De hecho, cuanto más la niegas, más poder toma. Él decía que una persona no se vuelve completa cuando se vuelve buena según la sociedad, sino cuando integra su oscuridad con su luz. No puedes ser verdaderamente libre si huyes de tus partes rotas. No puedes tener relaciones sanas si sigues culpando al mundo por lo que tú mismo no has querido ver. Jung propuso que el trabajo espiritual más profundo no es rezar más, ni leer más libros, ni buscar el éxito. Es mirar dentro de ti mismo con honestidad brutal. Y eso duele. Duele ver que tú también has herido a otros, que tú también has manipulado, mentido, juzgado. Pero ese dolor es necesario. Es como el fuego que limpia, no para destruirte, sino para hacerte nuevo. Y es solo cuando cruzas por ese fuego que puedes ver a los demás con compasión. Cuando ya no necesitas salvar a nadie, ni permitir que te destruyan, porque has reconocido algo que cambia todo. No soy mis heridas, pero tampoco soy mi máscara. Soy el que observa, soy el que elige, y desde esa conciencia puedo elegir a quién dejo entrar. Puedo amar sin perderme, puedo alejarme sin odiar, puedo protegerme sin tener que atacar. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder, cuando ya no necesitas que el otro cambie. Para tu estar en paz, entonces entiendes el propósito real de tu sombra. No vino a destruirte, vino a mostrarte lo que necesitas sanar. Y cuando abrazas esa verdad, te conviertes en alguien que el mundo no puede manipular, alguien que ve más allá de las apariencias. Porque la señal más peligrosa en una persona es la ausencia de autoconciencia. Y tú, al escuchar esto, al observar, al despertar, estás eligiendo algo distinto. Estás eligiendo la libertad interior. La mayoría de las personas viven sin saberlo en una danza silenciosa entre lo que muestran y lo que esconden. Carl Jung descubrió que lo que más evitamos ver en nosotros mismos
se convierte en el monstruo que tratamos de encontrar afuera. ¿Has notado cómo alguien que no puede controlar su propio mundo interior intenta controlar el tuyo? ¿O cómo alguien que no acepta su vulnerabilidad ataca la tuya? Estas no son coincidencias. Son patrones que nacen de la sombra. Y la sombra no es mala. La sombra, decía Jung, es todo lo que negamos ser, pero que de alguna forma aún somos. Es el orgullo que escondemos bajo humildad falsa. Es la envidia disfrazada de buenos consejos. Es la necesidad de validación disfrazada de independencia. Y todo eso vive en nosotros, pero también vive en quienes nos rodean. Lo peligroso no es tener sombra. Lo verdaderamente destructivo es negarla. Jung advirtió que cuando no hacemos consciente nuestra oscuridad, vivimos gobernados por ella y lo llamamos destino. Esa es la trampa de muchas relaciones, muchas decisiones, muchos caminos elegidos desde el miedo. Personas que se aferran al control porque en el fondo se sienten impotentes. Personas que se muestran seguras, pero que por dentro están rotas y temen ser descubiertas. Personas que hieren con palabras suaves, porque saben que una palabra bien dicha puede cortar más que cualquier grito. Jung enseñó que la sombra más peligrosa es la que se disfraza de virtud, el que te dice que lo hace por tu bien, pero te quiere manipular. El que se muestra como salvador, pero en realidad necesita sentirse superior. Y tú puedes pasar años sin notarlo, porque el problema no es solo la otra persona. El verdadero problema es que si tú no conoces tu sombra, ella buscará su reflejo en otros. ¿Y qué pasa entonces? Que te atraen personas que vibran en la misma herida. Si niegas tu abandono, atraerás a quienes te abandonen. Si niegas tu necesidad de amor, buscarás a quienes te lo den a medias. Si niegas tu miedo, terminarás cediendo tu poder a quien lo use contra ti. Y aquí Jung fue firme. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sanación no comienza con una afirmación positiva, sino con una confrontación brutal contigo mismo. ¿A quién has querido salvar para no enfrentarte a ti? ¿Qué tipo de dolor ajeno toleras? Porque te recuerda al tuyo. ¿A quién culpas para no aceptar que tú también eres parte del patrón? El despertar comienza cuando te haces estas preguntas sin buscar una respuesta bonita. Porque a veces la respuesta duele. A veces rompe lo que creías sobre ti. Pero es ahí, en ese punto exacto donde muere tu falsa identidad, donde empieza la verdadera transformación. Jung no buscaba que fuéramos santos, ni perfectos. Quería que fuéramos completos, que aceptáramos que dentro de nosotros vive tanto el sabio como el tirano, tanto la herida como el sanador, y que solo cuando lo reconoces a ambos, puedes decidir desde tu parte más elevada. Pero si no lo haces, entonces vivirás atrapado, reaccionando, defendiéndote, apegándote a personas que reflejan lo que no has querido mirar. Y eso, precisamente, es lo que hace a una persona verdaderamente peligrosa. No su maldad, sino su inconsciencia. Jung escribió que la tarea de cada ser humano es hacer su inconsciente consciente. De lo contrario, se convierte en su destino. Y tú no estás aquí para repetir el destino de quienes vinieron antes. Estás aquí para interrumpir el ciclo, para romper la cadena, para sanar lo que nadie se atrevió a sanar. Pero no puedes hacerlo si no entiendes el verdadero rostro del enemigo. Y no es él, no es ella, es la sombra que no se quiere ver. Y es momento de abrir los ojos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Rama, suscríbete ahora mismo si quieres seguir creciendo con las ideas de Jung, la sombra, el inconsciente y el despertar interior. Botón de repetición, comparte este video con alguien que necesita ver más allá de lo que otros muestran. Bocadillo de diálogo y dime en los comentarios. ¿Has identificado esta señal en alguien cercano o en ti mismo? No todos los peligros vienen en forma de violencia, gritos o amenazas evidentes. Algunos se esconden en miradas tranquilas, palabras dulces y máscaras perfectas. Carl Jung,
Uno de los grandes pilares de la psicología moderna nos advirtió sobre una señal que cuando aparece en una persona puede ser más destructiva que cualquier otra. Y no es la ira, ni siquiera la mentira. Es algo mucho más sutil. Jung decía que el mayor peligro reside en quienes se niegan a confrontar su propia sombra. Aquellos que proyectan todo lo que odian de sí mismos en los demás y ni siquiera lo saben. Personas que creen ser justas, pero en el fondo están dominadas por resentimientos profundos. Personas que te culpan por lo que ellas mismas no se atreven a ver en su interior. Y lo más alarmante es que muchas veces se presentan como salvadores, como amigos, como compañeros de lucha. Pero dentro hay una guerra no resuelta, una oscuridad reprimida que, en cualquier momento, puede explotar hacia ti. Jung lo dejó claro. Aquellos que no enfrentan su sombra la esparcen por el mundo. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar absorbiendo sus emociones, sus heridas, su veneno emocional, creyendo que es culpa tuya. Por eso, hoy te invito a mirar con atención no solo al mundo, sino también a ti mismo. ¿Has sentido esa energía cerca de ti últimamente? Porque esa energía no siempre se muestra con gritos ni con agresividad evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de palabras que suenan correctas, de una aparente preocupación por ti. Jung decía que los seres humanos no nacen con maldad. Pero cuando reprimimos nuestro dolor, nuestra vergüenza o nuestra culpa, esa energía reprimida empieza a buscar una salida. Y lo hace de la peor forma, lastimando a otros sin que seamos conscientes de ello. La persona que no ha sanado, la que evita mirarse a sí misma, es la que más necesita que el mundo se ajuste a sus heridas. Y cuando tú no te ajustas a esa herida, te conviertes en su enemigo. Estas personas proyectan, te acusan de ser egoísta, cuando en realidad son ellas quienes no saben amar sin controlar. Te culpan por su tristeza, cuando no han aprendido a hacerse cargo de su propio vacío. Te hacen sentir que tú eres el problema, cuando en realidad estás siendo el espejo de algo que no quieren enfrentar. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra. Y nos advirtió que esta es una de las fuerzas más destructivas del inconsciente humano. Todo lo que nos molesta de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero si no lo entendemos, si no lo vemos, entonces vivimos una vida dominada por el resentimiento, el juicio, el miedo. Y esto no es solo una reflexión filosófica. Esto afecta tus relaciones, tus decisiones, tu bienestar emocional. Por eso, el primer paso es reconocer: ¿estoy rodeado de personas que viven desde su sombra? ¿O soy yo quien no ha querido mirar la suya? Porque en este juego de proyecciones, todos jugamos un rol. A veces somos víctimas, a veces victimarios, pero siempre tenemos una elección: mirar hacia adentro o seguir culpando al mundo. Y es en esa elección donde empieza tu verdadera libertad. Jung creía que nunca serás verdaderamente libre hasta que no hagas consciente lo inconsciente, hasta que no abraces tu sombra y también a de aquellos que te rodean. Porque cuando aprendes a identificar esa señal peligrosa, cuando entiendes que la violencia más profunda puede vestirse de aparente calma, cuando reconoces que no es tu deber sanar a quien no quiere ser sanado, entonces, por fin, puedes elegir, alejarte, poner límites y reconstruir tu vida desde tu propia luz. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz, porque no viniste al mundo para ser un basurero emocional de nadie. Viniste para crecer, para sanar, para despertar. Y ese camino empieza con conciencia. Y tal vez te preguntes, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo saber si estoy rodeado de esa energía? Observa las pequeñas señales. Esa persona que siempre está en conflicto, pero jamás se hace responsable. Que te critica, pero no acepta una sola crítica. Que te dice cómo debería ser, pero no se cuestiona a sí misma. Esa es la manifestación de la sombra proyectada. Y Jung fue claro en esto: la sombra no desaparece ignorándola.
De hecho, cuanto más la niegas, más poder toma. Él decía que una persona no se vuelve completa cuando se vuelve buena según la sociedad, sino cuando integra su oscuridad con su luz. No puedes ser verdaderamente libre si huyes de tus partes rotas. No puedes tener relaciones sanas si sigues culpando al mundo por lo que tú mismo no has querido ver. Jung propuso que el trabajo espiritual más profundo no es rezar más, ni leer más libros, ni buscar el éxito. Es mirar dentro de ti mismo con honestidad brutal. Y eso duele. Duele ver que tú también has herido a otros, que tú también has manipulado, mentido, juzgado. Pero ese dolor es necesario. Es como el fuego que limpia, no para destruirte, sino para hacerte nuevo. Y es solo cuando cruzas por ese fuego que puedes ver a los demás con compasión, cuando ya no necesitas salvar a nadie, ni permitir que te destruyan, porque has reconocido algo que cambia todo. No soy mis heridas, pero tampoco soy mi máscara. Soy el que observa, soy el que elige, y desde esa conciencia puedo elegir a quién dejo entrar. Puedo amar sin perderme, puedo alejarme sin odiar, puedo protegerme sin tener que atacar. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder, cuando ya no necesitas que el otro cambie, para tu estar en paz. Entonces entiendes el propósito real de tu sombra. No vino a destruirte, vino a mostrarte lo que necesitas sanar. Y cuando abrazas esa verdad, te conviertes en alguien que el mundo no puede manipular, alguien que ve más allá de las apariencias. Porque la señal más peligrosa en una persona es la ausencia de autoconciencia. Y tú, al escuchar esto, al observar, al despertar, estás eligiendo algo distinto. Estás eligiendo la libertad interior. La mayoría de las personas viven sin saberlo en una danza silenciosa entre lo que muestran y lo que esconden. Carl Jung descubrió que lo que más evitamos ver en nosotros mismos se convierte en el monstruo que tratamos de encontrar afuera. ¿Has notado cómo alguien que no puede controlar su propio mundo interior intenta controlar el tuyo? ¿O cómo alguien que no acepta su vulnerabilidad ataca la tuya? Estas no son coincidencias. Son patrones que nacen de la sombra. Y la sombra no es mala. La sombra, decía Jung, es todo lo que negamos ser, pero que de alguna forma aún somos. Es el orgullo que escondemos bajo humildad falsa. Es la envidia disfrazada de buenos consejos. Es la necesidad de validación disfrazada de independencia. Y todo eso vive en nosotros, pero también vive en quienes nos rodean. Lo peligroso no es tener sombra. Lo verdaderamente destructivo es negarla. Jung advirtió que cuando no hacemos consciente nuestra oscuridad, vivimos gobernados por ella y lo llamamos destino. Esa es la trampa de muchas relaciones, muchas decisiones, muchos caminos elegidos desde el miedo. Personas que se aferran al control porque en el fondo se sienten impotentes. Personas que se muestran seguras, pero que por dentro están rotas y temen ser descubiertas. Personas que hieren con palabras suaves, porque saben que una palabra bien dicha puede cortar más que cualquier grito. Jung enseñó que la sombra más peligrosa es la que se disfraza de virtud, el que te dice que lo hace por tu bien, pero te quiere manipular, el que se muestra como salvador, pero en realidad necesita sentirse superior. Y tú puedes pasar años sin notarlo, porque el problema no es solo la otra persona. El verdadero problema es que si tú no conoces tu sombra, ella buscará su reflejo en otros. ¿Y qué pasa entonces? Que te atraen personas que vibran en la misma herida. Si niegas tu abandono, atraerás a quienes te abandonen. Si niegas tu necesidad de amor, buscarás a quienes te lo den a medias. Si niegas tu miedo, terminarás cediendo tu poder a quien lo use contra ti. Y aquí Jung fue firme. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sanación no comienza con una afirmación positiva, sino con una confrontación brutal contigo mismo. ¿A quién has querido salvar para no enfrentarte a ti? ¿Qué tipo de dolor ajeno toleras?
porque te recuerda al tuyo. ¿A quién culpas para no aceptar que tú también eres parte del patrón? El despertar comienza cuando te haces estas preguntas sin buscar una respuesta bonita, porque a veces la respuesta duele, a veces rompe lo que creías sobre ti, pero es ahí, en ese punto exacto donde muere tu falsa identidad, donde empieza la verdadera transformación. Jung no buscaba que fuéramos santos, ni perfectos, quería que fuéramos completos, que aceptáramos que dentro de nosotros vive tanto el sabio como el tirano, tanto la herida como el sanador, y que solo cuando lo reconoces a ambos, puedes decidir desde tu parte más elevada. Pero si no lo haces, entonces vivirás atrapado, reaccionando, defendiéndote, apegándote a personas que reflejan lo que no has querido mirar. Y eso, precisamente, es lo que hace a una persona verdaderamente peligrosa. No su maldad, sino su inconsciencia. Jung escribió que la tarea de cada ser humano es hacer su inconsciente consciente. De lo contrario, se convierte en su destino. Y tú no estás aquí para repetir el destino de quienes vinieron antes. Estás aquí para interrumpir el ciclo, para romper la cadena, para sanar lo que nadie se atrevió a sanar. Pero no puedes hacerlo si no entiendes el verdadero rostro del enemigo. Y no es él, no es ella, es la sombra que no se quiere ver. Y es momento de abrir los ojos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Rama, suscríbete ahora mismo si quieres seguir creciendo con las ideas de Jung, la sombra, el inconsciente y el despertar interior. Botón de repetición, comparte este video con alguien que necesita ver más allá de lo que otros muestran. Bocadillo de diálogo y dime en los comentarios. ¿Has identificado esta señal en alguien cercano o en ti mismo? No todos los peligros vienen en forma de violencia, gritos o amenazas evidentes. Algunos se esconden en miradas tranquilas, palabras dulces y máscaras perfectas. Carl Jung, uno de los grandes pilares de la psicología moderna, nos advirtió sobre una señal que cuando aparece en una persona puede ser más destructiva que cualquier otra. Y no es la ira, ni siquiera la mentira. Es algo mucho más sutil. Jung decía que el mayor peligro reside en quienes se niegan a confrontar su propia sombra. Aquellos que proyectan todo lo que odian de sí mismos en los demás y ni siquiera lo saben. Personas que creen ser justas, pero en el fondo están dominadas por resentimientos profundos. Personas que te culpan por lo que ellas mismas no se atreven a ver en su interior. Y lo más alarmante es que muchas veces se presentan como salvadores, como amigos, como compañeros de lucha. Pero dentro hay una guerra no resuelta, una oscuridad reprimida que, en cualquier momento, puede explotar hacia ti. Jung lo dejó claro. Aquellos que no enfrentan su sombra la esparcen por el mundo. Y tú, sin darte cuenta, podrías estar absorbiendo sus emociones, sus heridas, su veneno emocional, creyendo que es culpa tuya. Por eso, hoy te invito a mirar con atención no solo al mundo, sino también a ti mismo. ¿Has sentido esa energía cerca de ti últimamente? Porque esa energía no siempre se muestra con gritos ni con agresividad evidente. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de palabras que suenan correctas, de una aparente preocupación por ti. Jung decía que los seres humanos no nacen con maldad. Pero cuando reprimimos nuestro dolor, nuestra vergüenza o nuestra culpa, esa energía reprimida empieza a buscar una salida. Y lo hace de la peor forma, lastimando a otros sin que seamos conscientes de ello. La persona que no ha sanado, la que evita mirarse a sí misma, es la que más necesita que el mundo se ajuste a sus heridas. Y cuando tú no te ajustas a esa herida, te conviertes en su enemigo. Estas personas proyectan, te acusan de ser egoísta, cuando en realidad son ellas quienes no saben amar sin controlar. Te culpan por su tristeza, cuando no han aprendido a hacerse cargo de su propio vacío. Te hacen sentir que tú eres el problema, cuando en realidad estás siendo el espejo de algo que no quieren enfrentar. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra.
y nos advirtió que esta es una de las fuerzas más destructivas del inconsciente humano. Todo lo que nos molesta de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero si no lo entendemos, si no lo vemos, entonces vivimos una vida dominada por el resentimiento, el juicio, el miedo. Y esto no es solo una reflexión filosófica. Esto afecta tus relaciones, tus decisiones, tu bienestar emocional. Por eso, el primer paso es reconocer: ¿estoy rodeado de personas que viven desde su sombra? ¿O soy yo quien no ha querido mirar la suya? Porque en este juego de proyecciones, todos jugamos un rol. A veces somos víctimas, a veces victimarios, pero siempre tenemos una elección: mirar hacia adentro o seguir culpando al mundo. Y es en esa elección donde empieza tu verdadera libertad. Jung creía que nunca serás verdaderamente libre hasta que no hagas consciente lo inconsciente, hasta que no abraces tu sombra y también a de aquellos que te rodean. Porque cuando aprendes a identificar esa señal peligrosa, cuando entiendes que la violencia más profunda puede vestirse de aparente calma, cuando reconoces que no es tu deber sanar a quien no quiere ser sanado, entonces, por fin, puedes elegir, alejarte, poner límites y reconstruir tu vida desde tu propia luz. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz, porque no viniste al mundo para ser un basurero emocional de nadie. Viniste para crecer, para sanar, para despertar. Y ese camino empieza con conciencia. Y tal vez te preguntes: ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo saber si estoy rodeado de esa energía? Observa las pequeñas señales. Esa persona que siempre está en conflicto, pero jamás se hace responsable. Que te critica, pero no acepta una sola crítica. Que te dice cómo debería ser, pero no se cuestiona a sí misma. Esa es la manifestación de la sombra proyectada. Y Jung fue claro en esto: la sombra no desaparece ignorándola. De hecho, cuanto más la niegas, más poder toma. Él decía que una persona no se vuelve completa cuando se vuelve buena según la sociedad, sino cuando integra su oscuridad con su luz. No puedes ser verdaderamente libre si huyes de tus partes rotas. No puedes tener relaciones sanas si sigues culpando al mundo por lo que tú mismo no has querido ver. Jung propuso que el trabajo espiritual más profundo no es rezar más, ni leer más libros, ni buscar el éxito. Es mirar dentro de ti mismo con honestidad brutal. Y eso duele. Duele ver que tú también has herido a otros, que tú también has manipulado, mentido, juzgado. Pero ese dolor es necesario. Es como el fuego que limpia, no para destruirte, sino para hacerte nuevo. Y es solo cuando cruzas por ese fuego que puedes ver a los demás con compasión, cuando ya no necesitas salvar a nadie, ni permitir que te destruyan, porque has reconocido algo que cambia todo. No soy mis heridas, pero tampoco soy mi máscara. Soy el que observa, soy el que elige, y desde esa conciencia puedo elegir a quién dejo entrar. Puedo amar sin perderme, puedo alejarme sin odiar, puedo protegerme sin tener que atacar. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder, cuando ya no necesitas que el otro cambie. Para tu estar en paz, entonces entiendes el propósito real de tu sombra. No vino a destruirte, vino a mostrarte lo que necesitas sanar. Y cuando abrazas esa verdad, te conviertes en alguien que el mundo no puede manipular, alguien que ve más allá de las apariencias. Porque la señal más peligrosa en una persona es la ausencia de autoconciencia. Y tú, al escuchar esto, al observar, al despertar, estás eligiendo algo distinto. Estás eligiendo la libertad interior. La mayoría de las personas viven sin saberlo en una danza silenciosa entre lo que muestran y lo que esconden. Carl Jung descubrió que lo que más evitamos ver en nosotros mismos se convierte en el monstruo que tratamos de encontrar afuera. ¿Has notado cómo alguien que no puede controlar su propio mundo interior intenta controlar el tuyo?
o cómo alguien que no acepta su vulnerabilidad ataca la tuya. Estas no son coincidencias. Son patrones que nacen de la sombra. Y la sombra no es mala. La sombra, decía Jung, es todo lo que negamos ser, pero que de alguna forma aún somos. Es el orgullo que escondemos bajo humildad falsa. Es la envidia disfrazada de buenos consejos. Es la necesidad de validación disfrazada de independencia. Y todo eso vive en nosotros, pero también vive en quienes nos rodean. Lo peligroso no es tener sombra. Lo verdaderamente destructivo es negarla. Jung advirtió que cuando no hacemos consciente nuestra oscuridad, vivimos gobernados por ella y lo llamamos destino. Esa es la trampa de muchas relaciones, muchas decisiones, muchos caminos elegidos desde el miedo. Personas que se aferran al control porque en el fondo se sienten impotentes. Personas que se muestran seguras, pero que por dentro están rotas y temen ser descubiertas. Personas que hieren con palabras suaves, porque saben que una palabra bien dicha puede cortar más que cualquier grito. Jung enseñó que la sombra más peligrosa es la que se disfraza de virtud, el que te dice que lo hace por tu bien, pero te quiere manipular, el que se muestra como salvador, pero en realidad necesita sentirse superior. Y tú puedes pasar años sin notarlo, porque el problema no es solo la otra persona. El verdadero problema es que si tú no conoces tu sombra, ella buscará su reflejo en otros. ¿Y qué pasa entonces? Que te atraen personas que vibran en la misma herida. Si niegas tu abandono, atraerás a quienes te abandonen. Si niegas tu necesidad de amor, buscarás a quienes te lo den a medias. Si niegas tu miedo, terminarás cediendo tu poder a quien lo use contra ti. Y aquí Jung fue firme. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sanación no comienza con una afirmación positiva, sino con una confrontación brutal contigo mismo. ¿A quién has querido salvar para no enfrentarte a ti? ¿Qué tipo de dolor ajeno toleras? Porque te recuerda al tuyo. ¿A quién culpas para no aceptar que tú también eres parte del patrón? El despertar comienza cuando te haces estas preguntas sin buscar una respuesta bonita. Porque a veces la respuesta duele. A veces rompe lo que creías sobre ti. Pero es ahí, en ese punto exacto donde muere tu falsa identidad, donde empieza la verdadera transformación. Jung no buscaba que fuéramos santos, ni perfectos. Quería que fuéramos completos, que aceptáramos que dentro de nosotros vive tanto el sabio como el tirano, tanto la herida como el sanador, y que solo cuando lo reconoces a ambos, puedes decidir desde tu parte más elevada. Pero si no lo haces, entonces vivirás atrapado, reaccionando, defendiéndote, apegándote a personas que reflejan lo que no has querido mirar. Y eso, precisamente, es lo que hace a una persona verdaderamente peligrosa. No su maldad, sino su inconsciencia. Jung escribió que la tarea de cada ser humano es hacer su inconsciente consciente. De lo contrario, se convierte en su destino. Y tú no estás aquí para repetir el destino de quienes vinieron antes. Estás aquí para interrumpir el ciclo, para romper la cadena, para sanar lo que nadie se atrevió a sanar. Pero no puedes hacerlo si no entiendes el verdadero rostro del enemigo. Y no es él, no es ella, es la sombra que no se quiere ver. Y es momento de abrir los ojos. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Rama, suscríbete ahora mismo si quieres seguir creciendo con las ideas de Jung, la sombra, el inconsciente y el despertar interior. Botón de repetición, comparte este video con alguien que necesita ver más allá de lo que otros muestran. Bocadillo de diálogo y dime en los comentarios. ¿Has identificado esta señal en alguien cercano o en ti mismo?